Hola chicos, el día de hoy entonces nos vamos a encontrar para hablar un poco sobre cómo trabajan las enzimas. Esta vez hablaremos sobre los modelos de catálisis, es decir, ellas cómo pueden aumentar la velocidad de la reacción, y también hablaremos un poco de la cinética enzimática. Para comenzar hablaremos entonces un poco sobre los modelos de catálisis. Sin embargo, deberíamos tener muy en cuenta dos cuestionamientos que tendríamos que resolver. El primero es cómo explicar la alta selectividad y el aumento en la velocidad de la reacción por parte de las enzimas. Y el segundo es cuál es la fuente de energía que utilizan esas enzimas para disminuir la energía de activación. Para responder estos dos cuestionamientos, en primer lugar, tendríamos que hablar que existen rearreglo y reacomodación de los enlaces covalentes en el momento de la catálisis enzimática. Tenemos que recordar que la catálisis enzimática se rige por un modelo general que dice que la enzima más el sustrato forman un complejo enzima-sustrato seguido por la liberación de la enzima y el producto o productos de reacción. Después de que se forma el complejo enzima-sustrato, existe un rearreglo o reacomodación de enlaces covalentes, en el que hay transferencia de grupos químicos y que cobra radical importancia las cadenas laterales de los aminoácidos. En esta figura hay un ejemplo. Se muestra el sitio activo de la quimiotripsina, entendiendo como sitio activo aquel lugar donde ocurre la reacción enzimática. La quimiotripsina es una enzima que lo que hace es degradar enlaces peptídicos. Acá hay un enlace peptídico, entendiendo este R1 y R2 como el resto de la proteína sustrato. Esta es nuestra enzima y, como podemos ver a continuación, una cadena lateral de la misma quimiotripsina es la encargada de desprotonar la serina, que seguidamente va a atacar el carbonilo. En este momento se nos han formado nuevos enlaces y se nos han roto otros que existían. Ejemplo, ya no existe el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno. Ese enlace se rompe y además se forma un enlace entre este oxígeno y este carbono. Cada vez que se forma un enlace nuevo se liberan pequeñas cantidades de energía que podrán ser utilizadas para disminuir la energía de activación. Seguidamente, en el mismo complejo enzima-sustrato hay formación de interacciones débiles, interacciones de Van der Waals, interacciones tipo puente de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones hidrofóbicas, entre otras. Esas interacciones lo que hacen es que cada vez que se forma una pequeña interacción de esas, se liberan también pequeñas cantidades de energía, que son las encargadas de que con las que la enzima disminuye la energía de activación. En estas figuras hay un ejemplo. Esto es todo el sitio activo de una enzima. Esta molécula que está justo en este sitio es el sustrato. Estas líneas que hay en verde son puentes de hidrógeno. Son esas interacciones débiles las que ayudan a ubicar justamente el sustrato dentro del sitio activo, pero además son esas interacciones débiles las que liberan pequeñas cantidades de energía que le permiten a la enzima disminuir la energía de activación. Las energías, esas pequeñas cantidades de energía que se liberan, se conocen como energía libre de unión o de fijación,
que tiene la definición acá y dice que es la energía que se deriva de la interacción entre la enzima y el sustrato. Es decir, que solamente se va a dar justo en el momento en el que la enzima y el sustrato están formando el complejo enzima-sustrato. Dentro de las teorías de catálisis, entonces, vamos a tener dos que se destacan. La primera es el modelo de llave-cerradura, la cual determina que el sustrato podría ser una llave y que la enzima podría ser una cerradura. Esto quiere decir que el sustrato y la enzima son 100% complementarios. La estructura del sustrato con la estructura del sitio activo de la enzima son 100% complementarios. Algo similar se ve en esta figura. Sin embargo, para entender un poco mejor esas teorías de catálisis, vamos a utilizar un ejemplo. Vamos a asumir que una reacción consiste en lo siguiente. Primero, vamos a tener un sustrato que va a ser una varilla de hierro, la cual debe pasar por un estado de transición que sería doblar la varilla, la cual al final se va a convertir en dos productos, que sería partir la varilla en dos pequeños trozos. Para una reacción no catalizada, donde no existe la enzima, se tiene este diagrama de coordenada de reacción, donde el sustrato va a pasar por el estado de transición y va a llegar hasta el producto. Recordemos que el estado de transición es justamente el intermediario de más alta energía dentro de la coordenada de la reacción. Si tenemos claro este ejemplo y vamos a asumir que nuestra enzima es 100% complementaria al sustrato, eso quiere decir que vamos a tener una enzima que va a formar el complejo enzima-sustrato totalmente de forma complementaria al sustrato, justo como se ve en esta figura. Si yo quisiera dibujar esto por pasos, tendría que decir lo siguiente. Vamos a asumir que el sustrato sigue siendo lo mismo, una varilla metálica, y que la enzima es un imán. Entonces, si mi enzima es un imán y es 100% complementaria a mi sustrato, tendría esta forma. Esta sería la enzima, el sustrato sería la varilla, justo como se ve acá en esta figura. Van a formar un complejo enzima-sustrato, que sería justo el que se ve en esa misma figura, de esta manera. Y finalmente se va a liberar la enzima, se debería liberar, la enzima y los productos. Si entendemos que mi enzima es un imán, tiene una energía disponible para interactuar con el sustrato. Esa energía en este caso sería una energía electromagnética. Si se une la enzima al sustrato, se va a formar el complejo ES justo en este momento, pero al haber tanta energía disponible en la enzima para unir el sustrato, se va a formar una interacción muy estable entre la enzima y el sustrato, lo que quiere decir que el sustrato va a pasar con ayuda de la enzima a un complejo enzima-sustrato. Sin embargo, no se va a poder llevar a cabo tan fácil la llegada hasta el estado de transición, porque como vemos en esta figura, es mucho más difícil llegar del estado de transición desde el complejo enzima-sustrato que desde el sustrato en sí. Eso quiere decir que se forma un complejo enzima-sustrato que es mucho más estable que el mismo sustrato libre. Por lo tanto, la teoría del modelo llave-cerradura, como dice acá, es muy útil para explicar la especificidad
pero no es tan útil para explicar la energía de la reacción, ya que esta parte de liberación de los productos no se daría tan fácil. Seguidamente, si consideramos una enzima, que también puede ser un imán, pero que en lugar de tener el sitio activo complementario al sustrato, lo vaya a tener complementario al estado de transición, sí podríamos explicar en términos energéticos la reacción enzimática de la siguiente manera. La enzima, esta sería mi enzima, se uniría al sustrato, formaría el complejo enzima-sustrato, podemos ver que esta enzima tiene diferentes cantidades de energía electromagnética para unir el sustrato, pero en este caso solamente usa la parte específica que estoy señalando para unir el sustrato. No obstante, el resto queda disponible para llevar el sustrato hasta el estado de transición. Esta sería mi enzima y ya este sería mi estado de transición, que sería justo esta figura. Finalmente, la enzima se libera y se liberan los productos. Sería esta misma figura. En este caso, el sustrato va a llegar a formar un complejo enzima-sustrato que sería este de acá, relativamente estable, pero no tan estable como en el caso anterior, quizás un poco menos estable que el mismo sustrato. De acá sería más fácil salir hasta el estado de transición y finalmente llegar hasta el producto. Esto quiere decir que cuando la enzima es complementaria al estado de transición, es mucho más fácil explicar la energía de la reacción. En términos cinéticos tenemos que entender que la cinética enzimática es entonces el estudio de la velocidad de las reacciones. En este caso, reacciones enzimáticas. Y cómo esa velocidad varía o cambia de acuerdo a los parámetros experimentales utilizados. Para esto existe una ecuación que fue descrita por dos investigadores, Michaelis y Menten, la cual utiliza un par de constantes, que es la constante de velocidad máxima y la constante de Michaelis, y considera dos variables, la velocidad inicial y la concentración de sustrato. Cuando yo grafico esta ecuación, obtengo unos resultados de esta manera, en los cuales tengo como eje Y la velocidad inicial y como eje X la concentración de sustrato. Vale la pena mencionar que esta ecuación es una ecuación cuadrática, es una ecuación no lineal, con un comportamiento hiperbólico que de cierta manera hace un poco difícil su interpretación. Sin embargo, desde esta misma gráfica podemos determinar dos parámetros enzimáticos que son la velocidad máxima, que es la velocidad a la cual la velocidad se va haciendo constante, y también el Km, que ya hablaremos un poco de él. Entonces, ¿qué significa la velocidad inicial? Es la velocidad de degradación de sustrato por unidad de tiempo, o producción de producto, valga la redundancia, por unidad de tiempo. La velocidad máxima es la velocidad inicial a la cual la velocidad se hace constante. Y la constante de Michaelis se entiende como un medio de la velocidad máxima, pero en términos de concentración de sustrato. Enseguida retomamos un poco el concepto de Km para que quede un poco más claro.
Los términos de velocidad máxima y velocidad inicial determinan lo siguiente. La velocidad se define como número de moles de producto por segundo o también número de moles de sustrato consumido por segundo. Aumenta linealmente a bajas concentraciones de sustrato. Miren que a bajas concentraciones de sustrato, como en esta zona, el aumento es lineal. Aumenta muy poco a altas concentraciones de sustrato. En esta zona también el aumento es escaso. Y también se sabe que la velocidad inicial es aproximadamente la velocidad máxima a muy altas concentraciones de sustrato. Es justamente acá. Cuando se alcanza la velocidad máxima, se dice que toda la enzima disponible en la reacción enzimática está formando el complejo enzima-sustrato. Si yo tengo 1000 moléculas de enzima disponibles en la reacción enzimática, justo en la velocidad máxima, las 1000 están formando complejo enzima-sustrato. Eso quiere decir que todos los sitios activos de la enzima están ocupados en ese momento y que la enzima está totalmente saturada. En términos del Km, lo podemos hablar como si esta es mi velocidad inicial, a la cual se hace la velocidad máxima, o se alcanza mejor la velocidad máxima, es un medio de esa velocidad en términos de concentración de sustrato. Eso quiere decir que el Km tiene como unidades concentración de sustrato. Para este caso sería milimolar. El Km también dice que es la concentración de sustrato a la cual están ocupados la mitad de los centros activos disponibles para la velocidad. Es decir, que no toda la enzima está formando el complejo enzima-sustrato, sino que solamente la mitad de ella está en esta condición. Y además se entiende que en términos de afinidad, el Km representa la afinidad. La afinidad entre la enzima y el sustrato. Sin embargo, es inversamente proporcional a la afinidad. A mayor Km, menor afinidad y viceversa. Esto sería importante o será importante en el momento en el que hablemos de inhibición enzimática, ya que los inhibidores enzimáticos modifican los parámetros enzimáticos de Km y velocidad máxima. Como les mencioné, esta ecuación descrita por Michaelis y Menten es una ecuación cuadrática que tiene esta estructura. Ha sido un poco complicado el cálculo de los parámetros de velocidad máxima y de Km. Sin embargo, un par de investigadores lo que hicieron fue sacar los inversos a esta ecuación. Sacar los inversos es colocar cada uno de estos términos, dividir uno entre cada uno de esos términos, y de esta ecuación sacaron esta, y esta ecuación es totalmente lineal. Sería esta que vemos acá a continuación, donde esto es Y, esto es M, esto es X y esto es B. X sería 1 sobre concentración de sustrato, y por eso el eje X en esta gráfica es justamente 1 sobre concentración de sustrato, y el eje Y es 1 sobre velocidad inicial. Este sería el resultado de esta ecuación, pero cuando yo extrapolo y hago chocar contra el eje Y, encuentro el inverso de la velocidad máxima, y cuando hago chocar contra el eje X, encuentro el inverso de la afinidad o del Km. También va a ser importante considerar esta ecuación lineal para el momento de hablar de los inhibidores, ya que los inhibidores van a modificar esta región o esta región dependiendo del tipo de inhibidor. De esta manera damos entonces por terminado el tema relacionado a cómo trabajan las enzimas. Recuerden que son los catalizadores de los sistemas biológicos y modifican
o aumentan la velocidad de la reacción.